Evangelio de Tomás enseña que cuando el ser humano logra conocerse a sí mismo, alcanza el reconocimiento verdadero y comprende que es hijo del Padre viviente. Esta afirmación, radical y liberadora, conecta directamente con otro texto marginado durante siglos: el Evangelio de María Magdalena. Su contenido rompe con la imagen oficial que se construyó sobre ella. No la muestra como pecadora arrepentida ni como prostituta, sino como una discípula amada y sabia, posiblemente la más cercana a Jesús y portadora de una visión espiritual profunda. En este Evangelio, María no ocupa un papel secundario, sino central. Aparece como alguien que entendió el mensaje del Maestro en un nivel que los demás discípulos no alcanzaron. En una escena crucial, los varones preguntan por qué Jesús la amaba más que a ellos. Pedro, figura clave en la futura iglesia, expresa celos y oposición. Pero la respuesta de Jesús es clara. María ha comprendido lo que los demás aún no entienden. Ese reconocimiento rompe con la narrativa oficial que relegaba a las mujeres a un rol pasivo. Este episodio no es anecdótico. Representa un choque de visiones dentro del cristianismo primitivo. Por un lado, la autoridad jerárquica, encarnada en Pedro. Por otro, la sabiduría intuitiva y mística, encarnada en María. La tensión refleja dos caminos: una fe estructurada en jerarquías patriarcales y otra basada en el autoconocimiento y la revelación interior. El hecho de que Jesús defendiera a María como discípula privilegiada muestra que el movimiento original era más inclusivo de lo que después la Iglesia quiso admitir. El Evangelio de María describe un proceso espiritual sorprendente. Explica cómo el alma, tras la muerte, asciende a través de distintos niveles, liberándose de apegos, miedos e ilusiones. Cada etapa es una purificación que acerca al alma a su verdadera esencia y a la unión con lo divino. No es un viaje físico ni geográfico, sino un recorrido interior. Este camino muestra que la salvación no es un acto externo impuesto por instituciones, sino un despertar personal que cada ser humano puede recorrer. Este mensaje ofrecía una espiritualidad radicalmente liberadora. El reino de Dios ya no dependía de templos de piedra ni de sacerdotes que administraran sacramentos. El acceso a lo divino estaba en cada alma dispuesta a reconocerlo. María no es presentada como seguidora secundaria, sino como maestra de sabiduría. Esto colocaba a las mujeres en un papel de liderazgo espiritual y desafiaba la estructura patriarcal que la Iglesia consolidó después. Y precisamente por eso, este texto fue ocultado y marginado durante siglos. Aceptar el Evangelio de María significaba legitimar el liderazgo femenino en la fe cristiana. Reconocer su autoridad era aceptar que las mujeres podían ser portadoras de revelaciones divinas, maestras y guías espirituales. Para una iglesia que construyó su poder sobre jerarquías masculinas, esa idea era inaceptable. Por eso, la tradición transformó deliberadamente la imagen de María Magdalena. De discípula amada, pasó a ser retratada como pecadora arrepentida, un cambio estratégico que anulaba su autoridad y reforzaba el control patriarcal. Durante siglos, sermones y escritos eclesiásticos repitieron la narrativa de la mujer caída redimida por Jesús. No fue sino hasta el siglo VI, con una homilía del Papa Gregorio Magno, cuando se consolidó oficialmente la identificación de María Magdalena con la pecadora anónima que unge los pies de Jesús en los evangelios canónicos. Este gesto de fusionar figuras bíblicas fue una decisión política y doctrinal, destinada a reducir a María a un arquetipo de arrepentimiento y no de sabiduría. De esta manera, la Iglesia logró neutralizar la amenaza que representaba. En lugar de recordar a la discípula iluminada, el pueblo cristiano heredó la imagen de una mujer marcada por el pecado.
Así se anulaba su potencial como ejemplo de liderazgo espiritual femenino. La transformación de María en prostituta arrepentida no se basaba en hechos históricos, sino en la necesidad de reforzar una teología en la que las mujeres quedaban subordinadas a los varones en todos los niveles. Sin embargo, la verdad no desapareció. Fragmentos del Evangelio de María sobrevivieron y reaparecieron en tiempos modernos, revelando un rostro distinto del cristianismo primitivo. Este texto muestra que Jesús compartió enseñanzas profundas con una mujer, reconociendo en ella la capacidad de guiar a otros. Su figura rescata una visión más equilibrada, en la que lo femenino y lo masculino participan juntos en la transmisión de la fe. Su recuperación actual reabre preguntas incómodas sobre la historia de la Iglesia y sus decisiones. Lo femenino como símbolo de sabiduría no es exclusivo del cristianismo gnóstico. En muchas tradiciones antiguas, la sabiduría divina se representa con rostro femenino. En el judaísmo místico se habla de la Shejinah, la presencia divina que acompaña al pueblo. En la filosofía griega se veneraba a Sofía, la sabiduría celestial. En la India, la energía divina es llamada Shakti, fuerza femenina creadora. Todas estas figuras evocan un aspecto de lo sagrado que la Iglesia institucional decidió marginar al convertir a María en pecadora. Si el Evangelio de María hubiera sido aceptado en el canon, la historia del cristianismo habría sido muy diferente. La Iglesia habría reconocido desde el principio la legitimidad del liderazgo espiritual femenino. Se habría cultivado una espiritualidad más equilibrada, con hombres y mujeres como portadores de sabiduría divina. Probablemente la institución no habría derivado en estructuras tan rígidas y patriarcales. El cristianismo habría sido una fuerza de liberación interior y de igualdad espiritual. Pero la historia tomó otro rumbo. Durante siglos, la voz de María Magdalena fue silenciada. Solo en tiempos recientes, gracias al hallazgo de manuscritos y al interés de investigadores, su figura ha comenzado a recuperarse. Hoy sabemos que fue mucho más que la mujer arrepentida. Fue una maestra, una líder espiritual que transmitió enseñanzas profundas sobre el alma y su camino hacia lo eterno. Rescatar su mensaje no es solo un acto histórico, sino un acto de justicia espiritual. Este redescubrimiento también tiene consecuencias actuales. Reconocer a María como maestra implica reconocer el papel de las mujeres en la espiritualidad contemporánea. Implica cuestionar siglos de exclusión y abrir espacio a una fe donde lo femenino vuelva a tener voz legítima. En un mundo que sigue luchando contra el desequilibrio y la discriminación, su figura se convierte en un faro de inclusión, recordándonos que la sabiduría divina no entiende de géneros ni jerarquías. María Magdalena, entonces, no es solo una figura histórica recuperada. Es un símbolo de resistencia y de verdad. Representa la parte del cristianismo que fue enterrada porque resultaba demasiado peligrosa para el poder. Su evangelio nos muestra que lo divino habita en cada alma, que el camino espiritual es un viaje interior y que el liderazgo no depende de estructuras patriarcales, sino de la comprensión de lo eterno. Por eso fue censurada, y por eso hoy vuelve a brillar con fuerza renovada. Aunque la Iglesia intentó borrar estas enseñanzas, la verdad nunca desapareció por completo. Los evangelios prohibidos no se extinguieron en las llamas ni en los decretos de los concilios. Muchos fueron escondidos en vasijas, guardados en cuevas o transmitidos en susurros de generación en generación. Sus custodios sabían que no podían compartirlos abiertamente, pero confiaban en que llegaría un tiempo futuro en el que la humanidad estaría lista para escuchar nuevamente lo silenciado. Esa semilla germinó en movimientos espirituales posteriores. Uno de los más influyentes
fueron los padres del desierto, hombres y mujeres que, en los siglos III y IV, abandonaron las ciudades para vivir en soledad en Egipto y Siria. No buscaban templos ni rituales pomposos, sino el silencio y la contemplación. En cuevas y chozas levantaron una forma de cristianismo basada en la experiencia directa con Dios. Su espiritualidad recogía el eco del mensaje gnóstico. La verdadera comunión no estaba en ceremonias externas, sino en la transformación del alma. Los padres del desierto se convirtieron en pioneros de una tradición mística que sobreviviría a lo largo de los siglos. Enseñaban que Dios se encontraba en la quietud interior, no en el bullicio de las instituciones. Practicaban la meditación, la oración continua y la renuncia a los apegos materiales. Sus escritos, transmitidos en colecciones de sentencias, revelan una sabiduría que resuena con las palabras de Jesús en los evangelios gnósticos. El reino está dentro de vosotros. Así, preservaron en secreto una llama que la Iglesia oficial había intentado apagar. Con el paso del tiempo, esta corriente se extendió hacia Europa y encontró nuevas formas de expresión. En la Edad Media surgieron místicos como Hildegarda de Bingen, Bernardo de Claraval o Meister Eckhart, quienes hablaron abiertamente de la chispa divina presente en cada ser humano. Eckhart, en particular, enseñaba que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Con esta frase afirmaba la unidad esencial entre el alma y lo divino, una idea que lo llevó a ser acusado de herejía por la Iglesia. La herejía, en realidad, no era el contenido de sus palabras, sino su potencial liberador. Reconocer que Dios habita en lo profundo del alma anulaba la necesidad de intermediarios. Si cada persona podía experimentar la presencia divina directamente, los templos y jerarquías quedaban despojados de su monopolio. Por eso, una y otra vez, los místicos fueron perseguidos. Sin embargo, sus enseñanzas sobrevivieron porque respondían a una sed espiritual que nunca pudo ser saciada por las estructuras rígidas del dogma. Paralelamente, en el sur de Francia, floreció un movimiento aún más radical: los cátaros. Durante los siglos XII y XIII, esta comunidad defendía una visión dualista del universo. Creían que existían dos realidades, una de luz y otra de sombras. Según ellos, el mundo material era una prisión creada por un demiurgo, un falso dios que había atrapado a las almas en la materia. El verdadero Dios, en cambio, pertenecía al reino de la luz, y Jesús había venido a recordarnos ese origen sagrado. Para los cátaros, la salvación no consistía en cumplir rituales impuestos por la Iglesia, sino en liberarse de la trampa de la materia. Rechazaban la autoridad eclesiástica, negaban la validez de los sacramentos y, en un gesto revolucionario, permitían que las mujeres ocuparan roles de liderazgo espiritual. Esto los convertía en una amenaza directa para una Iglesia que se había convertido en institución de poder político y económico. La sola existencia de los cátaros ponía en cuestión el monopolio de Roma. Su modo de vida era austero y coherente con sus creencias. Valoraban la pureza, la humildad y la fraternidad. Los llamados perfectos, líderes espirituales cátaros, vivían sin posesiones y dedicados a servir a los demás. Para ellos, Jesús no había venido a morir por los pecados de la humanidad, sino a despertar la conciencia dormida. Su mensaje era que no pertenecemos a este mundo de ilusión,